soy Janina Pasuni, trabajo para el proyecto Humboldt en el World Package 2 y yo soy bióloga marina de profesión. Mi pasión es la ecología marina, con especial énfasis a los sistemas de upwelling y a los depredadores superiores. Mi tarea dentro del proyecto de Humboldt Deeping es analizar series de tiempo con métodos estadísticos para saber si existen cambios de régimen en el sistema, cuándo sucedieron, por qué razones y si van a volver a suceder en un futuro próximo. Un cambio de régimen es un cambio abrupto en el ecosistema que tiene una larga duración, por lo que podría tener una gran persistencia y además afecta a muchos componentes del ecosistema. Bueno, depende del tipo de cambio de régimen. Normalmente, cuando ocurre un cambio de régimen, el ecosistema va a cambiar de estado. Esto quiere decir que debido a presiones ambientales o presiones sociales y económicas, el ecosistema va a cambiar completamente de régimen. Y una vez estas presiones hayan cesado, el sistema puede que no vuelva a su situación anterior. Existen cambios de régimen que hemos incluido, como el cambio de régimen de 1972, que se inició por condiciones ambientales adversas, a la especie dominante en aquel momento, que era la anchoveta, y a la vez presiones antrópicas como la pesquería, un desarrollo industrial de la pesquería que fue muy abrupto y que fue muy persistente. Y debido a esto, la biomasa de la anchoveta colapsó y se mantuvo en el mismo sistema de baja cantidad de anchoveta por muchos años, hasta casi 1990. Entonces nosotros identificamos ese punto de régimen, ese cambio de régimen en 1972, que además incluyó un cambio de dominancia en la fauna, por ejemplo, que incrementó la abundancia de sardina, que el tamaño del plancton y la abundancia también cambiaron porque se pasó de un régimen de alta productividad a un régimen de baja productividad, de altas temperaturas. Y este tipo de régimen se mantuvo casi hasta finales de 1990 y inicios del 2000, que se identifica otro cambio de régimen. Actualmente no estamos desarrollando métodos para encontrar si existe alguna alarma que nos indique que estamos ante un cambio de régimen. Encontramos que por el momento no hay una señal segura de que estemos ante un cambio de régimen, pero hay muchas señales que podrían ser de alarma, como por ejemplo la gran cantidad de juveniles de la anchoveta. El tamaño de los individuos también es mucho más pequeño en muchas especies, y estos son algunos indicadores que podría haber un cambio de régimen. Debemos tener mucha más sensibilidad sobre lo que estamos comprando en el mercado, sobre lo que comemos en la mesa. A veces cuando comemos un ceviche solo estamos pensando en el mejor plato o en el más económico, pero no siempre el mejor pescado, el más caro o el ceviche más económico es lo que estamos haciendo bien para el ambiente. Debemos preocuparnos mucho más por lo que tenemos en nuestro plato y por lo que llega a los mercados. Y para las personas del extranjero, me gustaría recomendarles que primero visiten Perú, se interesen un poco más por la diversidad del país, y solo a través del conocimiento de la fauna y de las posibilidades que existen en el país se puede ayudar a conservar mejor la naturaleza.